Cordial saludo. Hoy nos acompaña nuestro compañero de la institución educativa departamental Liceo Ariguaní, Óscar Tobar Méndez, licenciado en Ciencias Sociales, especialista y magíster en educación, el cual en nuestra institución tiene a cargo el área de filosofía. Agradecerle primeramente por la invitación hecha. Este es su servidor quien les habla, Ney Pérez Padilla, estudiante de la licenciatura en filosofía en la Universidad Abierta y a Distancia UNAL. Óscar, bienvenido. Gracias. Óscar, ya después de haber conversado anteriormente, estamos de acuerdo con algunas preguntas que vamos a hacer acerca del funcionamiento de nuestra institución. La primera pregunta tiene que ver con la infraestructura. De acuerdo a tu percepción, ¿cómo son las instalaciones de nuestra institución? Me refiero a tamaño, a iluminación, a ventilación, la seguridad. Además de eso, los espacios con que cuenta para recreación y deporte. ¿Qué otros espacios podemos contar para desarrollar nuestras clases? Bueno, yo creo que lo más adecuado que tenemos actualmente son los espacios para recreación y deporte. La infraestructura ha venido creciendo, aunque estamos limitados ya por el encerramiento y al colegio se le han quitado algunos terrenos que le pertenecían anteriormente. Aún sigue siendo suficiente. Lo más adecuado que tenemos son las canchas, los espacios abiertos y algunas zonas verdes que son muy bien aprovechadas. En cuanto a la infraestructura de los salones, podríamos decir que se están bien en términos generales, con algunas carencias propias de las instituciones públicas, sobre todo porque esta institución ha crecido mucho. Tal vez faltó algo de planificación, no se tuvo en cuenta el crecimiento de la población estudiantil y las instalaciones, aunque han venido creciendo en infraestructura, yo creo que se han podido planificar de una mejor manera, aunque la mayoría de los salones cuentan con buenas condiciones, no tenemos obras inteligentes, pero sí tenemos una infraestructura buena. Tal vez nos hacen falta salas de tecnología, aulas múltiples y salones de proyección, pero en términos generales en los salones se trabaja bien. Gracias. Hay alguna iluminación de pronto, algunos problemas de iluminación, y que por la zona donde estamos, la temperatura está por lo general por encima de los 30 grados, hay momentos del día, especialmente después de las 12, una de la tarde, donde las condiciones para trabajar pueden ser algo bochornosas. Muy amable, Óscar. Para ti, ¿cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales define la identidad de nuestra institución? Bueno, en cuanto a esos aspectos, podemos encerrarlo en una serie de frases que están definidas en los medios. Esta institución busca que los estudiantes se formen de manera integral, que sean ciudadanos competentes. Eso quiere decir que deben conocer la ley y que deben respetar esa misma ley, y también promueven las actividades culturales y el cuidado del ambiente. Muy bien. Y según los proyectos transversales que se desarrollan aquí, ¿en cuáles participan más los estudiantes o cuáles serían directamente los proyectos transversales donde los estudiantes participan? Esa es una de las fortalezas. Cuando hay este tipo de proyectos, como el proyecto de literatura, las semanas literarias, el festejo de las fiestas patrias, la semana cultural que integra distintas áreas en cuanto a exposición y fundamentación. La participación de los estudiantes es masiva. Tal vez esa es una de las fortalezas
pequeña institución que los estudiantes les gusta mucho participar en este tipo de proyectos. Uno ve que de pronto el mejor puntaje no es en inglés, pero cuando hay el English Day, no sé si se pronuncia así, pues el entusiasmo se nota dentro de los estudiantes. Debemos buscar la manera de que estos proyectos no solamente se consoliden, sino que se amplíen. Bueno, con los referentes ya hablamos de la estructura, de la infraestructura de la institución, hablamos un poquito acerca de, digamos, de la institución en sí, del PEI. Ahora vamos a su salón de clases. ¿Cuántos estudiantes tienes en tu curso? Más o menos a qué rango de edad tienen, de qué sector provienen del municipio, si alguno de ellos pertenece a un grupo étnico, y cómo se caracterizan en promedio su familia, a qué estrato socioeconómico pertenecen sus padres. Bueno, la mayoría, el rango de edad está entre los 14 y los 18 años. Son estudiantes de 10 y 11 edad. Tengo a mi cargo 11 grupos. El estrato socioeconómico, como lo regular el estrato 1, vienen de diferentes sectores, la mayoría de ellos, y de algunos barrios periféricos. Digamos que la situación de los padres, la mayoría son personas empleados, trabajadores en el campo, algunos tienen pequeñas empresas, venden algunas cosas en su casa, hay algunos hogares funcionales, hay estudiantes que incluso hay algunos que vienen de las veredas o de las fincas cercanas. Listo, Oscar. Por otra parte, ¿cómo participa usted como docente del área en esos proyectos interdisciplinares que se dan y de qué manera también pueden participar los padres en esas actividades académicas y extracurriculares de los hijos? ¿Cómo participan ellos? La participación se hace porque las áreas, en el caso social, ciencias sociales y filosofía, nosotros tenemos los proyectos a cargo, por ejemplo, la elección del personero, es un proyecto transversal, la celebración de las fiestas patrias, que es un proyecto transversal, y nos reunimos en el área de los niños y formulamos el proyecto, lo presentamos a la directiva y lo ejecutamos. La participación más contundente es la de los estudiantes. Los padres participan porque todo esto debe informarse a ellos. Los estudiantes deben, en algunas ocasiones, especialmente lo que tiene que ver con la celebración del 7 de agosto y del 20 de julio, les toca salir a los estudiantes a veces un día que no es de clase o realizar algún tipo de actividades, y esto debe tener la aprobación del padre. Incluso en algunas ocasiones los padres ayudan a los estudiantes a elaborar material didáctico, de promoción, de divulgación, para que sea pues, mucho más completo. Entonces, yo creo que la falla más grande está en el acompañamiento de los padres. Los que más se involucran incluso en las reuniones con padres de familia, lo que deberíamos decir de madres de familia, porque las madres son las que más vienen, son las que más participan, son las que más trabajan. Rara vez vemos un papá, así se personas malas. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora vayamos al interior del salón de clase. Vamos a hablar de esos actores de la educación que son los estudiantes. ¿Cómo es la relación en esta institución docente-estudiante? ¿Cómo se relacionan los estudiantes entre sí? ¿Cómo se comportan esos estudiantes en el desarrollo, podríamos decir, de su clase? ¿Y qué estrategia disciplinaria puedes aplicar tú para aquellos estudiantes que de pronto no acatan las órdenes? Y prácticamente me podría decir también cuáles serían los factores que generan conflictos y cómo se manejan esos conflictos al interior del salón de clase. Empezando por lo último, el conflicto que más se presenta es el de orden público, pero específicamente en 10 y 11 son muy raros estos eventos. O sea,
nosotros hemos contado con la suerte de tener estudiantes que no presentan este tipo de problemáticas, rara vez se presentan. Hay algunos casos delicados que he presentado en algunas ocasiones, problemas de drogadicción, por ejemplo. Esto se maneja a través de la Junta de Atención Integral, que son elementos que a veces se salen de la mano del docente. Y uno pues lo que hace es informarlos. Del resto, la mayoría de los conflictos son enfrentamientos verbales entre los estudiantes que no pasan de eso. Y uno como docente siempre está presto a buscar la forma de que ese tipo de conflictos se solucionen en el mismo salón. O sea, uno llama a las partes y hace una conciliación entre ellos y explicarles que nosotros estamos aquí es para formarnos, no para pelear. Entonces la mayoría, la gran mayoría de las dificultades que se presentan en el salón de clase lo resuelve el docente en su salón. Ya cuando hay bullying, ya toca a uno pasar un informe a la coordinación para que se active una junta de atención integral. Y rara vez se presenta un caso tipo 3 que ya lo tuvimos un delito, en donde ya eso debe ser informado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Policía de Infancia y Adolescencia. Afortunadamente, tenemos hace mucho tiempo que eso no se presenta. Y ojalá sigamos así. Sigamos así, para eso yo creo que las charlas que nosotros tenemos con los estudiantes, la dirección del grupo es una actividad, es un papel del docente que es fundamental, porque ahí nosotros hacemos a veces de la medicina preventiva, porque conocemos a nuestros estudiantes y ellos mismos nos informan de lo que está pasando con ellos. Tratamos de anticiparnos a los conflictos y de darle una especie de solución anticipada y de buscar la manera de que eso no trascienda. Muy bien, y ahora sí vamos directamente a la labor, a tu asignatura. ¿Cuáles son las competencias que se desarrollan y qué temas enseñas? Bueno, esta área de filosofía tiene unas características muy particulares. Permisito por aquí. Una vez directamente al área que nos compete, al área de filosofía, ¿cuáles son las competencias a desarrollar en la clase y qué temas enseñas? Bueno, el área de filosofía es un área muy particular. Está presente en todo. La filosofía está presente en todas las áreas. Es la única disciplina de conocimiento que no está supeditada por nada y sin embargo hace parte de todas las áreas y de todo saber humano. Aparte de que el estudiante aprende a memorizar, nosotros tenemos un gran problema, algunos docentes creemos que la memorización es importante, en realidad sí lo es. Hay elementos a priori que el estudiante debe tener, no los tiene, si la clase sería imposible. Entonces, aparte de memorizar, interpretar, inventar y proponer, el estudiante debe ser capaz de asumir una actitud crítica frente al conocimiento. O sea, eso lo aprendemos porque antes del conocimiento filosófico era otro tipo de saberes, el mitológico, el mágico, el popular. Y entonces cuando se asume el rol de saber racional, la competencia que más se desarrolla es la competencia crítica. Entonces, necesariamente dentro de la filosofía, el objetivo 1A de esta área es que el estudiante aprenda a pensar. Ese es el fundamento principal de esto. Y para eso nosotros miramos a la filosofía desde el punto de vista de la historia, empezando por los antiguos y terminando por los actuales. ¿Qué estrategias y qué actividades propones a los estudiantes para promover ese aprendizaje? Hay varias estrategias. Digámoslo así, que la clase se desarrolla en un ambiente hay una serie de ambientación que se utiliza para eso. Como profesor de ciencias sociales, yo me ayudo con la historia. O
O sea, dividido la filosofía en estadios evolutivos históricos. Y hay un problema con la filosofía actual, que antes el área tenía una asignación de 3 horas semanales. Entonces, en 2 horas uno veía con los estudiantes historia de la filosofía. Eso básicamente lo daba el décimo. Entonces daba presocráticos, socráticos, filosofía medieval, nacimiento y filosofía moderna, empezando con Descartes y terminando con Kant. Y en 11 terminaba con Kant en el décimo y empezaba con Kant en 11. Pero, y además de eso, daba algunos temas de filosofía, porque tiene que ver con el saber, la epistemología y la ciencia. Pero la filosofía le quitaron 1 hora, o sea, de 3 pasó a 2 y la temática es la misma. Entonces se convierte en un problema porque llegamos a octubre y apenas estamos viendo pensamiento moderno. Y el pensamiento moderno pues, es algo extenso y no nos queda mucho margen de clase para ver los temas de filosofía. Entonces, uno, ¿qué hace? Uno, el docente de filosofía actual, tiene que buscar la manera de que los estudiantes aborden eso como un proyecto de extra clase. Particularmente en esta área a mí no me gusta dejar tareas, no le llamo tareas, yo le llamo actividades sugeridas. Yo le sugiero al estudiante una actividad porque esta jornada es bastante extensa. Empieza a las 6:15 de la mañana y termina después de las 2:30. Y considero que no es adecuado dejarle tareas a los estudiantes. Sin embargo, dentro de la clase nosotros reservamos un espacio para consultar algunas temáticas que no alcanzamos a abordar en la clase. Aunque hay algunos que dicen, no, nosotros lo olvidamos en la clase. Lo que es respetable, lo que es demuestra cierto interés de algunos estudiantes por ampliar lo que en la clase estamos dando. Por otro lado, ¿qué tipo de material, qué recursos tecnológicos y cómo diseñas tú ese ambiente de aprendizaje? Además, ¿cuáles serían los momentos para tú planificar esa clase? Y si tienes alguna rutina diaria para cada uno de esos momentos que ya ibas a mencionar anteriormente de la clase. Sí, los momentos de la clase son la presentación inicial, el desarrollo y al final digamos retroalimentación. Eso se hace en 3 momentos. Aunque hay veces que eso no se hace de manera... O sea, la clase no es una actividad mecánica. Hay ocasiones que en la presentación del tema se va a toda la hora, porque eso depende del interés del estudiante. Hay un pedagogo de ascendencia judía, pero que se crió en Nueva York, Estados Unidos, que se llama David Ausubel. Y a mí me gusta mucho una frase de Ausubel que dice que si tú quieres que tus estudiantes aprendan, no te afanes en darle la clase, pero es porque es lo que les interesa. Entonces, hay que partir del interés del estudiante. Y cuando hay ese interés, el esquema de la clase, el mismo esquema de la clase se rompe. Porque se toma entonces el interés que ellos tienen en ese tema para profundizar. Y entonces la clase se vuelve, como decía Platón, dialéctica. Se hace un diálogo fluido entre el docente y el estudiante. Para ambientar la clase casi siempre traigo una frase de la temática y de los autores que estamos trabajando. Por ejemplo, si estamos hablando de los presocráticos, entonces tenemos frases de Tales, de Heráclito o de Parménides y las comentamos. Si estamos hablando de la filosofía medieval, a veces nos utilizan Tomás. Si estamos hablando de los modernos, de Descartes, y si estamos hablando ya del final de la época moderna, Tomás de Kant, y comentamos con el objetivo de motivar en ellos el interés por este tipo de conocimiento. Obviamente, a veces no es fácil, es un poco difícil, y en algunas ocasiones traigo el mismo libro. En esta ocasión, este es un libro de Friedrich Nietzsche, y tomo una partecita del libro
para mostrarles a ellos que el libro está lo que en el texto está resumido. Y tratamos de interpretar lo que dice el texto original. Y en algunas ocasiones eso puede ser, es adecuado y pertinente. Muy amable, gracias. ¿Cómo motivas a esos estudiantes para el aprendizaje? ¿Cómo evalúas? Si es una evaluación sumativa, diagnóstica, formativa, ¿qué método utilizas para esos momentos de la evaluación? Bueno, la evaluación nosotros, tal vez la que no utilizo es la coevaluación, la que no se utiliza, pero la heteroevaluación es constante y permanente. O sea, porque al comenzar la clase busco la manera de saber, de conocer lo que llamamos pedagogos perseveres, el saber a prueba del estudiante. Y casi siempre parto del saber popular, porque muchas veces a ellos se les hace más fácil a través del saber popular. Utilizo algunos ejemplos de los clásicos. Yo les digo, la educación siempre ha sido un factor que no es fácil y no es para todo el mundo. Entonces les traigo ejemplos. ¿Cómo hacían los egipcios para educar? En Egipto no importa si era hombre, mujer, esclavo, siervo, no importa la religión, ellos educaban a los mejores. Y entonces les traigo el ejemplo actual de cómo nace la educación, por qué nace. Y les digo, ustedes son unos privilegiados, porque ya no estamos en iglesia donde el alumno era llevado por un esclavo al colegio. Y les explico qué significa la palabra alumno, sin luz. Que lo llevaba un esclavo a la que le llamaban pedagogo, que alumno también. Entonces, trato de hacer esa ambientación y explicarles que nosotros somos privilegiados por el solo hecho de poder acceder a una educación gratuita y que la calidad sea la que nosotros. Con respecto a los estudiantes, ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio? ¿Qué los motiva a aprender? ¿Cuáles son los temas de su asignatura en los que mejor le van, que el promedio, el mejor rendimiento, y cuáles son los de menor rendimiento? Digamos la temática. Los estudiantes pues le llama la atención más una temática, me imagino que entonces cuáles serían esos temas y cuál es la actitud de los estudiantes frente al estudio que los motiva y cuáles serían esas dos temáticas, cuál el rendimiento más bajo y cuál es el rendimiento más alto, qué temática. Bueno, empezando por eso, la filosofía se basa en una serie de preguntas. Donde mejor les va, sin duda, es la pregunta por el hombre, la pregunta proactiva, por el hombre, la pregunta antropológica, ahí les va bien, porque son elementos de la vida diaria. Pero cuando nos vamos a la parte más abstracta, a la pregunta por el ser, que es un tipo de conocimiento que no es fácil de acceder a él y que ha sido muy criticado, ahí no les va muy bien. O sea, entre más abstracto el conocimiento, más difícil. Entre más práctico, mucho mejor. O sea, les va bien en los aspectos que tienen que ver con la vida diaria. Ahí les va mejor. Y entonces, se trata de hacer énfasis en esa parte. Desafortunadamente, la filosofía es una disciplina demostrativa, especulativa, que se basa mucho en la lectura. Y hay un problema con los estudiantes. Los estudiantes no es que no lean, que no leen lo que a los interesa, es distinto. Entonces, como el tipo de lectura que ellos hacen es de otro tipo de conocimiento, entonces este tipo de lectura les queda más difícil. Yo busco la manera de, a través de una frase pequeña, pero que no sea tan sencilla, interpretar lo que quieren decir los autores. O sea, ¿por qué estamos leyendo personas muertas? En realidad, estamos viendo lo que pensaron otros seres humanos hace un tiempo. Entonces leemos un fragmento y buscamos la relación de ese conocimiento con lo que está pasando actualmente. Y yo lo reto y le digo, si no hay una relación directa entre aquel conocimiento
ejemplo, cuando Platón hablaba de la corrupción y el por qué se daba en Grecia, le digo, si esos elementos no están presentes en la vida de hoy, no lo damos, no tenemos que pegarlo. Porque si ya eso no se utiliza, ya hoy no hay corrupción, entonces no es necesario darlo. Entonces cuando yo digo aquí, la democracia no es corrupta, entonces ya ellos empiezan a denunciar. Profesor, sí hay. Entonces yo me aprovecho de ese interés para meterlo en el estudio. Muy pertinente. También me gustaría preguntarle si en esos salones que usted atiende diariamente, ¿tiene algún estudiante con necesidades educativas especiales y qué actividades particularmente realiza con ellos? Si los tiene, claro está. Siempre hemos tenido estudiantes con algún tipo de discapacidad cognitiva, auditiva, y siempre lo hemos tratado. En el caso de filosofía, hay dos estudiantes que tienen algún tipo de dificultades, pero como docente valoro lo que ellos logran hacer. Y no le coloco actividades especiales. Las actividades para ellos son iguales a los demás, solo que la respuesta que ellos dan debe tener un valor agregado. O sea, yo respeto mucho a ese tipo de estudiantes y le demuestro a él que sí sabe y valoro lo que hace, se lo aprecio, se lo reconozco, lo motivo que sigue haciendo, aunque no sea lo que yo espero, porque es que el error que tenemos que cometer los docentes es que nosotros muchas veces pretendemos que el estudiante responda como a nosotros nos gusta, y eso es casi imposible. El estudiante responde como él sabe, y si uno se acoge, por ejemplo, a lo que dice un hombre como Kant, un tipo que desarrolló mucho el racionalismo y consiguió las dos tendencias, racionalista y empirista, él decía que se valoran los objetivos, pero también los subjetivos con el mismo reserva. O sea, que la opinión del estudiante es tan valiosa como la opinión del científico. Entonces, en la clase yo privilegio la opinión del estudiante, aunque no concuerda con lo que yo pienso. Y ya para terminar, de tu clase, ¿qué te gustaría mejorar puntualmente? 2, 3 cositas. Mejorar de mi clase, tener una sala de proyección, eso me gustaría tener una sala de proyección, tener una conexión a internet que nos permita acceder a algunos videos de manera inmediata. Los videos que yo le mando a mis estudiantes, yo los bajo en mi teléfono, se los comparto. Entonces hay veces que no es posible compartirlo porque hay estudiantes que ven datos, pero hay estudiantes que tienen el teléfono pero no tienen datos, o hay algunos que no tienen teléfono. Entonces esa parte de estructura tecnológica me gustaría que se mejorara y que el colegio tuviese una biblioteca con libros especializados. O sea, no son libros muy costosos, pero cuando uno le pide que los compren en el estudiante no lo hace. Entonces, un repositorio de libros de cada uno de los autores, no sería muchos libros, pero lo más importante, nos vendría muy bien a la clase. Muy amable, Oscar, por tu tiempo, agradecido contigo, con la institución. Todas estas preguntas se tendrán en cuenta para formular un problema que se va a tocar en la institución. Gracias por tu colaboración y por permitirme haber compartido contigo en esta tarde maravillosa. Gracias.